Como lo habíamos anunciado previamente, estamos en el despacho de la abogada Grisela Ibarra, experta en temas migratorios, a propósito de la ley que acaba de cambiar en el día de ayer en cuanto a la normativa presidencial Pie Seco, Pie Mojado. Ya estamos acá. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos a Martín Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venga por acá, pase a este set improvisado que nos ha ayudado nuestro productor camarógrafo Carlos Ojeda. Y bueno, nada, esto ha sido una bomba de tiempo. Y la primera pregunta que le hago es la que toca. Como experta en el tema, ¿le sorprendió que esto sucediera en el día de ayer? No, lo que me ha sorprendido es que no haya pasado antes, pero no me sorprendió nada, ¿no? Esto venía hace rato que venía. Lo que pasa es que Obama lo guardó hasta el final para hacerlo, pero esto venía. Desde que él fue a Cuba, habló con Raúl y se hizo amigo de Raúl. Raúl Castro ha pedido hace años que esto pase y Obama se lo dio. Entrando ya de lleno en este tema, ¿qué significa que la normativa Pie Seco, Pie Mojado haya quedado eliminada? Es el comienzo del final. Es el comienzo del final de los beneficios inmigratorios que hemos recibido los cubanos por tantos años. ¿Qué significa esto? Que el cubano que llegue ahora aquí, ilegal, el que llegue sin documentación para entrar, al no ser que pruebe que tiene derecho al asilo político porque ha sido él individualmente perseguido en Cuba, no va a entrar. Ese asilo lo pide el cubano que entre sin visa en el momento, ya sea por mar o por frontera. ¿Y qué pasa después? Yo llego a la frontera y digo que yo soy cubano y pido asilo político. ¿Qué pasa? Te hacen una entrevista y te pueden detener, mandarte frente a un juez de inmigración. Ese juez decide si tu causa tiene mérito o no. Si no tiene mérito, te ponen una orden de deportación y te mandan para Cuba. Pero eso no es momentáneo. O sea, cuando yo pido el asilo y usted me dice... Puedes estar meses detenido. O sea, que de la frontera, por ejemplo, me voy a un centro de migración donde voy a estar preso. Exacto. Es lo que le hacen a todos los que entran de esa manera. Ahora, puede ser, si la primera entrevista da que lo que usted está diciendo, lo que tú estás diciendo tiene base, puede ser que te dejen pasar, pero no te están dando un parol. No es para que cojas la residencia por la ley de ajuste en un año. Te están dejando pasar para que tú vayas al juicio después. El que va a decidir si tú tienes el derecho al asilo o no es ese juez de inmigración. Entonces, cuando usted entra, entonces, que ese agente fronterizo de migración considera que usted tiene razones para optar por el asilo, ¿cuál es su condición migratoria en el país? Un aplicante para asilo. Un aplicante para asilo que le da derecho, le da un permiso de estancia en el país. No, te da derecho a estar aquí, pero no te ha dado entrada. ¿Entiendes? No te ha dado entrada al país. Si el proceso de asilo demora más de un año y un día y usted entró pensando en la ley de ajuste cubano. No, pues no te han dado una entrada legal al país. No te han dado un parol, no te han dado una entrada legal. Tú estás en limbo hasta que el juez decida, como están los nicaragüenses, los hondureños, los chinos, todos los que vienen, los rusos, todos los que vienen pidiendo asilo. Tengo entendido, no sé si será verdad, usted me lo dirá, que ganar un caso de asilo es difícil y puede demorar años. Sí. Ganar un caso de asilo es difícil porque tú tienes que demostrar que tú tienes un temor bien fundado de ser perseguido bajo una de las 5 categorías: raza, religión, grupo étnico, membresía en un grupo particular y política. Si tú no calificas eso individualmente, o sea, los cubanos teníamos una frazada que nos daba asilo, o por lo menos los beneficios de refugiado a todos, ya eso se acabó. Yo tengo aquí he traído varias preguntas que a la página de martinnoticias.com han enviado algunas personas que nos siguen, ¿no? Y entre ellas hay alguien que me dice, ¿cuándo va a cambiar la ley que podamos visitar Cuba con nuestro pasaporte americano? Soy cubano aquí por más de 20 años y ciudadano americano. Esa es una pregunta para Cuba, no para mí. Exactamente. Bueno, ya ahí tiene su respuesta, ya usted tiene la respuesta. La hace esta que viene, José Ángel Dailín. Dice, ¿qué debe hacer una persona cubana que venga de visita a Estados Unidos con su visa de 5 años y quiera quedarse a vivir? Me refiero a alguien que tenga familia aquí en Estados Unidos y venga de visita invitado por su familiar. No les recomiendo que se queden. Y te voy a decir por qué. No les recomiendo que se queden. ¿Y por qué no? Porque lo próximo que van a quitar es la ley de ajuste. ¿Entiendes? O sea, usted me está dando un pronóstico realmente de primicia aquí en Martín Noticias. Hoy por hoy, actualmente, hay 40 y pico cubanos detenidos en el aeropuerto ahora mismo, ¿okay? Que hicieron eso. Llegaron con visa de turista y pidieron la ley de ajuste. No los están dejando entrar. Bueno, antes hace casi 24 horas, cuando un cubano llegaba al aeropuerto, simplemente venía sin visa, le decía a la gente de inmigración Venía con visa. y decía que quería asilo.
¿Qué pasaba? Lo dejaban pasar el parol, pero eso tenían los oficiales así, mira. ¿Qué porque pasa ahora cuando un cubano estás llega detenido ahí, con visa y pide asilo? estás detenido y te pueden detener para mandarte a un juez de inmigración y estás preso. Aunque tenga una visa de ingreso al país. Porque es que la visa de ingreso es como turista, no como asilado. Entonces usted engañó a la gente que le dio la visa. Exactamente, usted le mintió al cónsul americano, que eso es lo que los cubanos o sea, no se les mete en la cabeza, ¿me comprende? Ser cubano no te da el derecho de violar las leyes inmigratorias de este país, eso se acabó. O sea, si tú te sientas delante del cónsul americano y le dices, yo voy de visita, tú no te puedes parar al día siguiente y pedir asilo en el aeropuerto. O sea, ¿por qué? Porque el que viene como asilado, como refugiado, tiene que pedir asilo en el consulado americano, que es lo que hacían antes los presos políticos y todo lo demás. O sea, esto se acabó, se acabó, se acabó. Ok, vamos a ver si, para ver si podemos contestar algunas de las preguntas que en este momento están haciendo algunos de los seguidores de Martín Noticias. Mira, déjame explicarte una cosa también que es muy importante. Los cubanos vienen legalmente con dos tipos, de ciertas maneras. Vienen con residencia, los que son reclamados, vienen con un parol bajo la reunificación familiar, que eso no ha cambiado, vienen con visa de turista y vienen con pasaportes europeos. El que viene con pasaporte europeo viene bajo el ESTA, que se meten en la computadora y saca el trámite para poder venir. Viene sin visa. Si tú tienes un pasaporte español, te va a ser muy difícil demostrar que tú eres un refugiado político. ¿Por qué? Porque tú tienes un país al cual regresar. En España habrá frío, no te gustarán los gallegos, lo que sea, pero no hay persecución política. Entonces eso va a ser muy difícil. Te lo digo porque hay presos hoy por hoy detenidos en el aeropuerto basado en eso. Que entraron con los pasaportes españoles, yo quiero asilo político. No, y eso se acabó. ¿Están presos y cuál será su destino? No se sabe. Están O sea, detenidos. no pueden ir a Chrome en espera de... No, la gente que entra con el ESTA firma un documento que dice yo no voy a pedir asilo, yo no me voy a quedar. Entonces, a lo mejor no los pueden deportar para Cuba, pero para España sí, porque tienen el pasaporte español. Según mirando la declaración tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Orden Interior de Estados Unidos, se menciona poco más de 2.000 personas que son deportables. No hablamos de los 40.000 que se supone, pero hay ya una cifra que Cuba ha aceptado recibir. Supuestamente, Cuba está aceptando ahora a los cubanos que se convirtieron en deportables antes de tener 4 años de haber llegado a los Estados Unidos. Es lo que dice. O sea, los cubanos viejos, los que tienen deportaciones viejas, esos van a poder tratar de resolver su problema. Ahora, el que llegó en el 2013, en el 2012, en el 2011, y al año tenía la casa de marihuana, o ya era un tarjetero, o estaba robando el Medicaid, ese está muy desmejorado. Otro caso, volvamos al aeropuerto. Llegó el cubano con una visa de turista y no reclamó asilo, simplemente ingresó al país. Y después que llegó aquí decidió quedarse, eso es otra cosa. ¿Qué pasa entonces? ¿Tiene derecho a la ley de ajuste? La ley de ajuste dice, toda persona nacida en Cuba que haya hecho una entrada legal al país o que esté en el país bajo parol, al año puede aplicar para la residencia. Pero fíjate, si tú eres el cubano que el lunes aplicaste para la visa de turista, el martes llegaste, te quedaste un año y aplicaste para la ley de ajuste, en el momento que vayas a la entrevista de la residencia te la pueden negar por haberle mentido al cónsul. Y para que te den un perdón tienes que tener padre, hijo o cónyuge que sean residentes o ciudadanos americanos y que puedan demostrar los sufrimientos que van a sufrir sin ti. Y tú nunca has estado aquí, ¿qué voy a sufrir yo sin ti? Si tienen alguna pregunta, nuestro productor Carlos Ojeda está revisando la página de Martín Noticias Live, que estamos en este momento, para que la doctora, con muchísimo gusto, la conteste. A ver, Carlos, ¿hay algo? Adria González, que dice, y los que entraron de visita y están aquí y se quieren quedar, ¿qué sucede con ellos? Nada, se queda. Si después que tú entras, a ti te da la intención de quedarte, después que tú has entrado legalmente, nada, te quedas un año, o sea, la ley de ajuste no la han quitado. El presidente Obama no puede quitar la ley de ajuste porque ese es un acto congresional. Él no tiene el poder de hacer eso. Lo que ha quitado es la orden ejecutiva de Clinton. Lo de pie seco, pies mojados. Y eso se acabó. Ahora, los balseros que están en camino para acá, coge la balsa y regresa para atrás. Porque te vas a meter en un guardacosta días, te van a entrevistar y si no puedes demostrar bases para el asilo, te van a deportar para Cuba. Y yo Adelante. había dicho que los va a aceptar. Adelante, Carlos. una pregunta de Ivette es, ¿qué sucede con los que están esperando la residencia que ya están aquí? Nada, esto no tiene que ver nada con eso. Esto no es retroactivo. Esto no tiene que ver nada con eso. Esto es para parar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Mira, toda persona, cubano, chino, colombiano, hondureño, nicaragüense, lo que sea, que trata de entrar a este país a la cañona por la frontera o en una balsa, está violando las leyes inmigratorias de este país. Es un ilegal. Lo que están parando es la entrada ilegal. O sea, Obama le ha hecho un favor a Trump.
Un favor increíble, porque ahora Trump no es el malo de la película, es Obama. Doctora, también en este cambio de medida quedó también sin vigencia los médicos y el programa de visa especial para ellos. Y tengo una pregunta aquí que dice, ¿y qué hay con los que desertaron de misión y ya metieron todos sus papeles en la embajada y están en espera de aprobación? Tienen que probar el asilo político. Tienen que probar que serían perseguidos. Ahora, si tú desertaste la misión, te va a ser fácil poder probar que vas a ser perseguido en Cuba porque te va a pasar. Pero fíjate, tienes que probar persecución política. Ya el parol automático que se lo dan, ya eso no se lo van a dar. Y eso es lo que, o sea, el ingreso mayor que tiene Cuba hoy por hoy es que alquila a los médicos. Los médicos cubanos son buenísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que Raúl le pidió a Obama, seguramente en el juego de pelota, que le hiciera el favor de no quitarle el ingreso de los médicos. Vamos, no te preocupes, deja que yo te lo voy a resolver. Ya se lo resolvió. Tengo otra pregunta que hemos traído también. Dice que, ¿y cómo quedan los que entran por el aeropuerto sin visa, con pasaporte español? Es lo que te estoy diciendo. Tú no puedes entrar con un pasaporte español y pedir asilo de Cuba. Es lo que los oficiales de inmigración estaban... O sea, esto es ridículo. Y es lo que está... O sea, entra con tu pasaporte español y si después tú decides quedarte es otra cosa, pero ten cuidado, porque bajo el ESTA solamente tienes 3 meses para estar aquí, te pueden deportar para España. El cubano que entre y pida asilo o bien El cubano que entre en el aeropuerto y pida asilo ahora está loco. Bueno, el que entre por la frontera pida asilo y el agente considere que sí, que tiene posibilidades y lo deje pasar o lo interne en un centro de migración, ¿requiere de un abogado obligatoriamente? Mira, un abogado es un lujo, el que lo puede pagar lo debe de tener, pero yo no me gastaría el dinero, a no ser que yo pueda demostrar, me comprende, que yo de verdad fui perseguido en Cuba. Decir yo soy cubano y la gente del CDR me vigilaban, eso no es persecución. Ahora, si te dieron palos, si te metieron preso, si tú puedes de verdad demostrar que tú fuiste perseguido, lo vas a ganar sin necesidad de tener un abogado. La evidencia que usted puede mostrar ante un juez es oral. Hoy por hoy, el asilo se ha vuelto tan difícil que a no ser que tú puedas levantar la camisa y enseñar las balas, los huecos, está bien difícil. ¿Y por qué está difícil? Porque los cubanos se paran en la frontera, piden asilo y al año están en Cuba de visita. ¿Me comprendes? O sea, ¿dónde está hemos perdido la credibilidad, ¿entiendes? Y ese es el problema mayor, hemos perdido la credibilidad. No nos creen. Es que ¿en qué cabeza te lo van a creer? La gente pide el asilo en el aeropuerto, no porque quieren asilo, porque quieren el dinero que les dan. ¿Qué dinero es ese, doctora? Cuénteme un poquito de cómo Le usted dan ve. asistencia médica, le dan teléfono, le dan 600 pesos, les enseñan inglés. O sea, los tratan como si fueran ya refugiados. Entonces, ese es el abuso que algunos congresistas se refieren, que los cubanos abusan de los beneficios y las leyes. Claro que ese es el abuso. Y lo que pasa es que ya no somos los únicos latinos en esta ciudad. Ahora hay nicaragüenses, costarricenses, colombianos. ¿Cómo tú le justificas a un venezolano que viene de un país donde la gente los están matando por la calle, que él no tiene derecho al asilo, pero que tú, porque ser cubano, tienes derecho a los beneficios? Mira, hoy por hoy, país más comunista que China, hay que pintarlo. Sin embargo, los chinos que vienen tienen que probar el asilo, si no los deportan para China. Los rusos, un país más comunista que Rusia hay que probarlo. Y los rusos tienen que probar el asilo. Entonces, ¿por qué los cubanos le vamos a dar el asilo de carambola? Eso es lo que ha pasado. Si nadie hubiera ido a Cuba, quedaba la duda que tú en Cuba ibas a ser perseguido. Pero caballeros, en el Expressway está el cartel que dice pase las Navidades en Cuba. Usted me dijo a mí en una entrevista previa hace muy poco que los cubanos que vienen ahora no tienen nada que ver con los que vinieron hace 50 años, que sí venían por un problema político. Mira, Usted tiene muchos casos aquí, incluso de uno y otros, pero el cubano que ha venido recientemente también, entre sus clientes, hay muchos también. el problema del cubano que ha venido recientemente es que quiere ir a Cuba de visita. Es que la familia es más fuerte que nada, doctora, también el corazón. Nosotros no teníamos familia. Yo tenía familia, mi madre tenía familia, mi padre tenía familia, pero nadie iba, porque éramos refugiados políticos. Si tú de verdad eres un refugiado político, tú no regresas al país en el cual tú eres perseguido. Al momento que tú hagas eso, tú le has dicho al americano que lo cogiste de bobo, y ya eso se acabó. Ya el americano se cansó de ser el basurero del mundo. En este momento, doctora, por ejemplo, mire, en el centro de detención de Tapachula, en Chiapas, México, hay más de 300 cubanos retenidos, esperando el salvoconducto que usted sabe que le dan a los cubanos para que siga por 10 días. En Costa Rica hay también decenas de cubanos. ¿Qué pasa con esos cubanos que tienen incluso hijos, nietos? Escúchame, no pasa nada. O sea, te dan el salvoconducto, llegas a la frontera y no te van a dejar entrar.
Mira, parte de lo que está pasando con eso es también la actitud de muchas de estas personas. Yo estoy segura que la mayoría son personas muy decentes, personas que en realidad lo que están buscando es libertad y prosperidad. Pero los que salieron en el televisor, con la actitud que salieron, porque tenemos derecho a ir para allá, porque tú sabes, nosotros somos cubanos igual que eso les cerró las puertas al mundo. Las barbaridades que decían cuando llegaban aquí, ¿dónde está el parol de nosotros? ¿Dónde está la ayuda que nos van a dar? Eso les cerró el mundo. ¿Por qué? Porque tú no puedes pedir limosna con escopeta. Y eso es lo que pasó. La mentalidad que proyectaron les buscó el resentimiento de la comunidad. Doctora, yo creo, según lo que usted me dice, y he escuchado a otros letrados de esta ciudad de Miami, aquí no hay mucho que analizar. El que llega sin visa se va de regreso a Cuba deportado, ya sea por tierra, por tierra o por mar. Ese es el bottom line, el punto. A entrar. El que llega sin un documento que te permita entrar, tienes que probar tu asilo. Si no pruebas tu asilo, te vas para Cuba. Eso es, somos igual que el nicaragüense, que el hondureño, que todos los demás. Y si el cubano logra burlar el centro fronterizo o la guardia costera... Es un EWI. Un EWI. ¿Qué cosa es un EWI, doctor? Entry without inspection. O sea, que ha ingresado al país sin inspección oficial. No es elegible para la ley de ajuste, no es elegible para nada. O sea, será toda su vida un ilegal. Ajá. Estará recogiendo tomate en la tomatera, como el resto de los ilegales, los pobres. O sea, ya eso de que déjame, voy a aceptar, me van a dar Medicare, Medicaid, yo tengo beneficios, eso se acabó. Eso se acabó. Y no creo que Trump lo va a regresar. Y no creo que los políticos cubanos de aquí, del sur de la Florida, se puedan parar ante un micrófono y justificar que esto no se lo merecían. Como cualquier orden ejecutiva, el presidente entrante, que toma posesión ahora el día 20, tiene la potestad de revertir esta medida. Exacto, mi amigo, pero Trump salió a la candidatura diciendo que va a parar la inmigración ilegal. Él quiere él quiere investigar el que viene a este país. El que viene a los Estados Unidos con visa de residencia o el que viene con una visa de turista, por lo menos le ha dado al consulado americano la oportunidad de conocerlo, de ver cómo luce, de investigarlo. El que se para en una frontera y el que viene en un barco no le ha dado la oportunidad a nadie de nada. Usted me ha pronosticado que la ley de ajuste cubano está en peligro de desaparecer. En la embajada americana en La Habana hay un programa para refugiados. O sea, el cubano puede llegar a esa embajada y optar. Bueno, en este caso estamos hablando de Cuba y puede pedir una solicitud para acogerse a este programa de refugiados. Y si la embajada así lo entiende, le da una visa de refugiado político. Le da un parol. Para viajar. Para que pueda entrar a los Estados Unidos y sea admitido bajo la sección 207 del Código de Inmigración como refugiado. ¿Está también en peligro ese programa? No, el que pueda probar persecución no tiene problema. El problema es el que no puede probar nada. Ese es el problema. El que es un inmigrante normal y corriente. Lo que viene son por razones económicas y sociales, no políticas. O sea, no hay asilo porque en tu país te estás comiendo un cable. No hay asilo para eso. No hay asilo porque en el país no hay trabajo. No hay asilo de eso. Pero doctora, muchos, entre ellos me incluyo, me cuesta pensar, lo que dio origen a la ley de ajuste cubano, a la normativa pie seco, pie mojado, todavía existe. No, lo que dio origen a la ley de ajuste cubano es que hasta el 1966 los cubanos como yo, que habíamos entrado bajo un programa de refugiados, teníamos que salir del país para poder coger la residencia. No nos dejaban ajustar estatus dentro del país. Johnson firmó la ley en noviembre de 1966, decía que podíamos ajustar estatus, pero la ley se llama la Ley de Ajuste de Refugiados Cubanos, no se llama la Ley de Ajuste de todos los cubanos. ¿Qué pasó? Que por muchos años pues éramos todos refugiados. Después, acuérdate que hasta el 1980, todo el cubano que llegaba aquí le daban un estatus de refugiado. Después del 80 las leyes de refugio y de asilo cambiaron y tenías que probar el asilo. Por eso es que la gente del Mariel por 5 años no pudieron coger residencia. No les aplicaban la ley de ajuste, ¿no te acuerdas de eso? No les aplicaban la ley de ajuste. O sea que no importa que haya aumentado la represión en las últimas semanas, en los últimos meses o en los últimos 2 años. Mira, no importa que siga siendo una dictadura. Lo que el americano te está diciendo es que resuelvas tu problema. ¿Okay? Si tu país está tan malo, resuelve el problema en tu país, no vengas para acá. Porque desde aquí no te vamos a aceptar, no te vamos a resolver. Y es la realidad. Mira, si hubieran quitado todo esto hace años, ya el régimen en Cuba se hubiera caído porque la gente se hubiera lanzado para la calle. Oye, los haitianos se quitaron a Duvalier. La gente de Sudáfrica se daban candela para quitar el apartheid. El cubano viene para acá.
y sigue Raúl en el poder y siguen los comunistas en Cuba. Tengo un caso aquí de alguien que me dice, creo que está casada, déjame chequear aquí esta pregunta que tengo. Ok, yo tengo una aquí que dice, yo tengo un hijo norteamericano y soy argentina. Tengo que tener visa para ir a visitarlo. Igual cada vez que voy me hacen interrogatorio, pero hasta ahora puedo ir a verlo. ¿Se entiende? No, sí. Tú tienes tu hijo aquí, tú lo quieres visitar, necesitas una visa de turista. Todo extranjero que quiera visitar a los Estados Unidos tiene que tener una visa de turista. O sea, Alguien pregunta, ¿qué va a pasar con los cubanos que son deportables, que llevan más de 15, 16 años aquí, que ya muchos de ellos no tienen familia? Hasta ahora esta ley no le aplica a ellos. Hasta ahora, la razón que no han deportado a los cubanos hasta ahora es que el régimen castrista, el régimen comunista en Cuba no acepta la deportación libremente de los cubanos. Por lo tanto, no los han deportado. Muchos de estos cubanos son ahora elegibles para poder reabrir sus casos y tratar de resolver su situación. Hay otros que no. ¿Okay? Hay otros que no. Hasta ahora, los Estados Unidos no han forzado la deportación porque Cuba no te los acepta. Pero, ¿qué es la cosa? Para aterrizar un avión lleno de cubanos deportables en La Habana, tú necesitas el permiso del gobierno cubano. Para aterrizar uno en Guantánamo no necesitas el permiso de nadie, porque Guantánamo es territorio, es considerado territorio americano. Por lo tanto, Trump puede montar en un avión a 500, a 400, aterrizarlos en Guantánamo, abrir la puerta y decir camina al otro lado. Esa es la cantidad que le mencionaba yo, que son poco más de 2.000 y tantos que Cuba ha aceptado. De los 40.000. Ahora, no creo que eso va a pasar, y te voy a decir por qué. Muchas de estas personas llegaron cuando eran niños como llegué yo. Y no es justo que tú hayas cometido un delito, que tú te hayas criado en este país, que tú hayas cometido un delito en los años 80, en los años 70 y que ahora te quieran deportar. Pero usted también me explicaba una vez que algunos de ellos cometieron delitos que entonces eran felonías graves, eran delitos graves, ya no. Por lo tanto, que ahora un juez de migración quizás lo pueda perdonar. Tienes la oportunidad de por lo menos hacer una moción de reapertura, a ver si no pierdes nada con hacerla, no pierdes nada. Ahora, aquí no va a haber, mira, el cubano viejo, el cubano que lleva aquí muchos años, tiene el poder económico y político para poder por lo menos hacer lo necesario para que le escuchen el caso. O sea, yo tengo casos aquí de muchachos que llegaron cuando tenían 2 años, cuando tenían 9 meses. Cayeron presos a los 25, 26 años, cumplieron el tiempo de la droga y ahora, o sea, no los van a deportar. O sea, va a ser muy difícil. Yo creo que van a regresar una ley que decía que cuando una persona, un extranjero, comete un delito criminal y puede demostrar que ha tenido rehabilitación por 20, 30 años, puede pedir que un juez le perdone. Yo creo que eso va a pasar. Ahora, el que se bajó de la balsa en el 2013 y ya en el 2014 tenía la casa de marihuana, o ya era un tarjetero, o ya estaba cometiendo fraude, o ya estaba trayendo ilegales, eso es muy diferente. Y eso es lo que ha pasado. Lo triste es que según los conocedores del tema, doctora, y también muchos abogados como usted, aseguran que a pesar de la derogación o cancelación de esta normativa, los cubanos van a seguir saliendo de Cuba por cualquier vía. Que salgan de Cuba es una cosa, que entren aquí es otra. Tú puedes salir de Cuba todo lo que tú quieras. Ahora, si no te dejan entrar aquí, vete para España, vete para Yugoslavia, vete para Suiza, vete para otro lado. El problema de los americanos es que no vengas para acá. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo soy abogado de migración, yo llevo 40 años ejerciendo esto. No hay nadie, te lo juro, hay muy pocos que en esta ciudad puedan decir que han hecho más residencia de cubanos que yo. Pero yo mismo veo lo que está pasando. ¿Me comprende? O sea, yo no me puedo tapar el sol con un dedo. Yo no puedo decir que tú eres un refugiado cuando... Igual que, mira, cometen un delito. No los cogen presos. Salen del país. Van a Cuba 40 veces. Cuando regresan, los detienen en el aeropuerto y quieren pedir asilo de Cuba. ¿Qué asilo vas a pedir tú de Cuba cuando te acabas de pasar 3 semanas en Varadero? ¿Entiendes la lógica? O sea, lo que ha causado todo esto es los viajes a Cuba. El terruño llama, doctor. El terruño realmente, la familia. Pues entonces te vas a quedar con ellos en Cuba. Entonces te han llamado tanto que ya no van a tener que llamarte más, vas a estar al lado de ellos. Doctora Grisely Ibarra, como siempre, muchísimas gracias por siempre estar dispuesta a acceder a través de Martí Noticias, Radio, Televisión Martí, hablarle al público en Cuba y al cubano que está aquí también en Miami, que también requiere de asesoría legal. A ustedes, amigos, bueno, las gracias. Ya con esta amplia información, me imagino que hayan evacuado algunas de las dudas. Estaremos muy pronto otra vez con ustedes en Facebook Live, alrededor de unos 30 minutos más o menos. Si la producción por fin cristaliza, estaremos hablando con el ex jefe de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos,
James Kayson. Los espero, no nos abandonen. Muchísimas gracias por su atención.